lo que interesa es que se pronuncie el evangelio a través de los medios audiovisuales. El seguir aprendiendo, no me la sé toda, tengo que seguir aprendiendo. De hecho, todos los días aprendemos y es una experiencia nueva. No he realizado todavía el que yo digo, este es el video más bueno que yo he hecho o más especial que yo he hecho. ¿Por qué? Porque todos los días trato de exigirme y hay veces que cuando alguien está durmiendo, yo estoy entonces enfocado, pero en los medios audiovisuales, en lo que es la realización, en tratar de lograr un mejor color, en tratar de tener unos mejores cortes a la hora de la edición. Solamente tienes que tener disciplina, tener fe, que es lo que me ha sostenido en todo lo que he hecho. Así es que conversamos. Bendiciones, familia, una vez más en este espacio, y hoy conversamos con Junier García Vera, un hermano especial, un tremendo realizador de video. Sí, ¿Es así, no, Junier? Sí. Y estás trabajando desde hace muchos años. Sí, llevo no, es decir, específicamente no sé cuántos años llevo, pero ya llevo Tiempo. Tiempo en la realización y nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Hace tiempo. De hecho, ya nos conocíamos por referencia. Sí. En algún momento no habíamos coincidido. Coincidimos por primera vez en festivo, ¿te acuerdas? En festivo en la casa aquella, una actividad realizada, sí, hecha por me acuerdo. Mauricio. No se me olvida. Ahí fue donde nos vimos por primera vez. La pasé súper bien ahí, Sí, de hecho, muchos de tus materiales ya habían pasado por nuestras manos. Sí. Y habíamos promovido mucho tu trabajo. Sí, tienes una historia tremenda. Nosotros, cuando yo empecé a hacer las realizaciones, nosotros soñábamos con que Luzvisión promocionara los videos y se hizo realidad. Es algo que te quería comentar. Eso no me la sabía. Nosotros decíamos, wow, vamos a hacer los trabajos. No pensando en que, es decir, que saliera en todos los lugares. Pero como la plataforma de Luzvisión era netamente cristiana, nosotros decíamos, soñamos con que el trabajo que hagamos salga, qué lindo. salga con Luzvisión. Para el que no conoce a Junier, como bien estábamos diciendo, es un realizador de videos. Es un pionero en el audiovisual cristiano en Cuba. Lleva mucho tiempo trabajando. Sus primeros trabajos específicamente fueron videoclips. Y fueron con puro sacrificio. Junier también trabaja en el ICRD. Sí, editor. ¿Eres editor? Sí, yo soy, la especialidad mía es editor. Editor en el ICR, editor de televisión. Ahí también pasé otros cursos, que fue de coordinador de televisión, es primer asistente de dirección de televisión y camarógrafo. Camarógrafo, la cámara la di en Prensa Latina. Sí, cómo no. La pasé en Prensa Latina, 1 año de estudio ahí. Y bueno, la primera especialidad siempre ha sido edición. Yo lo tengo como por partes. Tengo edición, cámara y después asistente de dirección. Es decir, coordinador de televisión. Qué bueno. Que son las tres ramas por las que estudié. Es decir, estudié con los cursos, gracias a los cursos de ICR. Además, son pilares importantes en lo que es la realización audiovisual, tanto de cine como de televisión. Sí. Y de alguna manera, esto también te ha ayudado a ser quien eres hoy. Sí. Porque además de trabajar en los medios, tú eres o has sido de alguna manera un motor impulsor para muchos exponentes de la música cristiana en Cuba. Sí. Como por ejemplo. Dairon Gavilán, El Sodier, Sandra Marzo, Dani, le he hecho trabajos también. Ay, se me queda. Los Morales, Jenny Mari. Me voy a detener ahí. El primer videoclip que realicé en mi vida fue el de Jenny Maris. Fue A Solas con Cristo, una canción que me impactó, me transmitió mucho. Y fue el primer videoclip que trabajé. Y en ese mismo tiempo empecé a trabajar los videos de Dairon Gavilán. Los primeros videos de Dairon Gavilán. Por supuesto, sin recursos.
Así es. Porque no espera tener los recursos para poder trabajar. Entonces tú, más que nada, a pesar de que eres un realizador audiovisual de manera general, te identificas como un realizador de videoclips. Ese es tu enfoque más importante. No. A mí me gusta el videoclip, pero también me gusta el documental. También me gusta el dramatizado. Me gusta el dramatizado también. Me gusta el cine. Trato de que lo que es las correcciones de colores sea más cinematográfico y no sea algo tan comercial, que no estoy en contra de lo comercial. Lo comercial a mí me gusta también, pero no está enfocado a que mi producto sea un producto comercial, a pesar de que sí, la gente lo conoce, ¿no? O lo va a conocer, pero no está enfocado a que tenga tanto como para vender. Exacto. No sé si me entiendes. A la hora de la imagen, no me enfoco en eso. Ajá. Que también es bueno que venda, ¿no? Tú realmente, para ver si entiendo, te enfocas más en lo que es lo artístico que en lo comercial. Efectivamente. Es decir, entonces vas mucho más a la parte creativa. A Sí, la parte... hasta desde la realización hasta la colorización. Sin importar las tendencias, simplemente que te guste, que puedas lograr lo que quieres. Ese es el pensamiento incluso de ese creador intuitivo que está siempre defendiendo su diseño original, lo que viene al corazón. Eso es muy importante. A mí me han hecho varias críticas de personas que me quieren y que me ayudan con esas críticas, ¿no? Me dicen, Juni, ¿por qué no haces algo más comercial con respecto a tu realización? Con un ejemplo, con más cosas. Yo no espero tener todas las cosas, que es bueno tener las cosas también. Pero no espero tener lo último para poder llegar a hacer una realización. No sé si me entiende. Con respecto a cosas materiales. Sí. Yo trabajo con lo que yo tenga y no me enfoco a que sea un espectáculo. No, mi realización no es de espectáculo. Uh-huh. Es de algo más más underground. Vaya, vamos a usar la palabra underground. Más underground. Entiendo. Claro, siempre cristocéntrico. Claro. Sí, estamos hablando más del código artístico. El código artístico. El que pero estás utilizando. Efectivamente. Efectivamente. Es lo que decía. Estás tratando de defender más tu diseño, más tu idea, más tu confort. Que lo que se esté usando en este momento. Es eso. Exacto. En eso es lo que eso es muy importante. hablando. Yo te decía que es muy importante para un creador defender su idea original, aunque no sea de todo funcional. Efectivamente. Verdaderamente hay un detalle en nosotros que no es repetido en otros, ¿no? Uh-huh. Pero desgraciadamente las tendencias a veces van por el camino que no va nuestra creatividad. También. Y yo creo que sí, nosotros como creadores o realizadores debemos estar un poquito en los dos bandos, ¿no? Buscando hay un poquito el equilibrio. Por eso hay que estudiar los códigos comunicacionales. En estos días estamos hablando mucho de comunicación y estamos teniendo bastantes comunicadores aquí. Los códigos comunicacionales de estos tiempos tienen tendencias. Sí. Entonces, allí de alguna forma también tenemos que navegar para poder alcanzar. ¿Me entiendes? Yo creo que es un poquito de los dos. Sí, hay que ponerlo. Aunque he visto mucho tus materiales, a mí en lo personal me gusta mucho lo que haces. Y sobre todo, has trabajado lo que, como decías, has trabajado muy bien los colores. Sí. Has trabajado muy bien los estilos de realización a la hora de, por ejemplo, decía los colores, las fuentes, las tipografías que has utilizado, los cortes. Y eso es muy importante. Sí, es bueno. Que has encontrado. Sí, que has logrado encontrar una identidad. Has logrado encontrar una identidad en tu realización. Sí. Y eso es muy importante en el realizador. Entonces, pero bueno, me has dicho que te gusta el documental, te gusta el cine, te gusta el dramatizado, de manera general. Sí. Pero cuando dices que te gustas, ¿es porque te gusta porque lo has hecho ya, lo has realizado, o es porque te gustaría realizarlo y es tu referente? A ver. El cine, no he trabajado en el cine como realizador todavía. Okay. Tengo eso ahí que sé que algún día
lo voy a hacer. Okay. He trabajado en el cine, pero un ejemplo, he estado en películas donde he actuado hace mucho tiempo, antes de empezar la realización. Porque ¿En serio? antes de realizar, de ser editor, yo fui extra de muchas películas y fui extra de muchos dramatizados como Tras las Huellas. No sé si eso tú lo sabías, pero bueno, he estado en algunos dramatizados en Tras las Huellas de extra, no de principal, de extra. Y entonces estaba... ¿Pero vestido policía y eso? No. Ahí hice de un personaje negativo que se llamaba Samuel. Ya. Con cadena, con cosas. Y la gente todavía, gente que me conoce, lo ha visto, me llama por teléfono y me dice, oye, te vi en un Tras las Huellas, que fue de hace años, de extra, ¿no? Pero no como realización, es decir, no como trabajando en la parte técnica. Que ya sé, lo sé, no lo he hecho, pero sé con el tiempo que llevo que puedo hacerlo y voy a cambiar la distancia. Y vas a lograrlo en algún momento. ¿Por qué? Porque ya me siento preparado. Has estudiado, te gusta. Ya. El haber podido, de alguna manera, participar, te ha dado experiencia. Sí. Te ha dado experiencia. Bastante. Entonces, son detalles a tener en cuenta, incluso a la hora de proyectarte como realizador. Sí. Me falta todavía poder estar en un dramatizado y poder enfrentar el dramatizado. Pero sé que lo puedo hacer. Porque me siento preparado. Y muchas personas que sí lo han hecho me han dicho, lo puedes hacer. De hecho, hay muchos amigos míos que son editores que pasaron el curso conmigo y hoy por hoy están haciendo dramatizados. Qué bueno, sí. Y nosotros nos comunicamos porque no perdemos la comunicación. Y me dicen, Junior, mi hermano, yo quisiera trabajar contigo en un dramatizado porque sé que tú puedes encajar con nosotros aquí. Son amistades de muchos años que pasaron el curso conmigo de edición. Claro, yo me he mantenido más en el ambiente eclesiástico, como también he hecho cosas seculares y he trabajado con personas seculares. Pero yo soy como el realizador de los cristianos. Ya, ese es tu... Ese es mi nicho. Vaya, para que más o menos... Nicho. ¿Y por qué? Porque me interesa mucho la parte espiritual. ¿Qué es lo que está presentando la persona? Es decir, que sabemos que no es la persona, que es Cristo. Exacto. Y el mensaje que está dando. Para mí es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿tú te consideras como un motor impulsor del movimiento cristiano artístico? Sí, me considero. ¿Y te gustaría seguir apoyando al movimiento? No, de hecho, lo voy a seguir haciendo. Y cuando estás pensando en realizaciones cinematográficas como estos ejemplos que me has estado poniendo y demás. Una película cristiana, quisiera estar en una película cristiana de realizador. Excelente. Sí, porque aquí se han hecho películas cristianas y están buenas, cubanas. Pero me gustaría estar en una película realizando un dramatizado o una película cristiana de verdad. Con todo, claro, eso lleva un presupuesto, lleva... Sí, pero lo más importante es la motivación, el sueño y el deseo. Efectivamente. Cuando te enamoras, ese es tu sueño. Los recursos, eso es un sueño que todavía está ahí y como otros sueños. Yo tengo muchos sueños. Hay una amistad mía que me dice, necesito que me han dicho, necesito que me envíes tu mejor video. Y le digo, no lo he hecho. Muy bueno. ¿Cómo? Pero ¿cómo que no lo has hecho si tú has trabajado con fulano, mengano, Esperancejo? No voy a decir nombre, hay más. Hay más de las personas que dije. Pero no lo he hecho. No he hecho mi mejor video. No he realizado todavía el que yo digo, este es el video más bueno que yo he hecho o más especial que yo he hecho. No he llegado a eso. Y Sarwal, que siempre estaba conmigo y su esposa, que han venido aquí a podcast, ellos me dicen, eso es muy bueno, hermano. Es muy bueno. Porque eso te hace crecer. Es decir, te hace seguir estudiando, seguir con esa humildad que te caracteriza. Que lo que interesa es que se pronuncie el evangelio a través de los medios audiovisuales.
el seguir aprendiendo, no me la sé toda, tengo que seguir aprendiendo. De hecho, todos los días aprendemos y es una experiencia nueva. Y es eso, no he hecho mi mejor videoclip. Creo que cuando haga un dramatizado, no va a ser mi mejor dramatizado. ¿Por qué? Porque todos los días trato de exigirme y hay veces que cuando alguien está durmiendo, que no está mal dormir, es decir, no está mal dormir, yo estoy entonces enfocado, pero en los medios audiovisuales, en lo que es la realización, en tratar de lograr un mejor color, en tratar de tener unos mejores cortes a la hora de la edición. Son detalles que parece que lo puede hacer cualquier persona, pero te das cuenta que no lo puede hacer cualquier persona, que ni tienes que ser súper dotado. Solamente tienes que tener disciplina, tener fe, que es lo que me ha sostenido en todo lo que he hecho. Y es lo que ha puesto, es decir, la fe en el Señor, es lo que me ha ayudado a mí a resolverlo todo en mi vida. De hecho, hablando de fe, tu ministerio se llama Fe Estudios. Fe Estudios. Y Fe Estudios precisamente viene de la fe. La fe, es la fe. Lo que te identifica. Sí, es lo que me identifica. Fe Estudios. Fe Estudios tiene una historia. No fue algo que yo me desperté un día por la mañana y ahora me voy a empezar a llamar Fe Estudios. No. Tuvo un proceso. Fe Estudios nació de solamente tener la fe. Yo no tenía ningún equipamiento. Yo no tenía ni tan siquiera una cámara, ni tan siquiera nada. Y el Señor, lo único que te tengo es a ti. Y a partir de ahora me voy a poner... Es decir, anteriormente estaba en sus manos, siempre lo estuve, aun cuando no conocía a Cristo. Pero ya estando en Cristo, dije, Señor, te tengo a ti. Tú eres el que va a proveer todas las cosas que yo necesito para poder hacer las realizaciones que vamos a empezar a hacer. Y empecé a crear con una camarita en medio de la COVID. Ya lo había hecho anteriormente, pero después vino la COVID. En medio de la COVID no tenía luces, no tenía rebotadores, lo que tenía era ganas de poder trabajar. No tenía computadora. Ojo, era un editor sin computadora. Yo no tenía computadora. Mi mamá me pudo comprar una computadora y no me duró ni una semana la computadora. Y me quedé sin computadora. Y pasé mi curso trabajando en una cafetería para poder sustentar la casa. Y pasar un curso de 1 año. Y después que terminé el curso, seguir sin computadora trabajando en el ICR. La única computadora que tuve primero fue la del Palacio de los Pioneros. Yo empecé trabajando en el Palacio de los Pioneros. Un amigo me dijo, Juniel, hace falta un editor para el Palacio de los Pioneros. Y cuando llegué al Palacio de los Pioneros, ahí me dieron una computadora, que hacía años no daban una computadora. Y llegó una computadora para mí en el Palacio de los Pioneros. Pero en mi casa personal no la tenía. Entonces, ¿qué hacía yo? Aprovechaba el tiempo en el tiempo que estuve. Ahí estuve trabajando 3 años en el Palacio de los Pioneros. Yo estaba en la computadora aprendiendo edición y venían y me decían, tú te vas a postrar en esa computadora. Y yo me paraba así y le decía, negativo, yo no me voy a postrar. Primero, tengo al Señor. Y segundo, yo con lo que aprenda aquí, yo voy a salir de aquí y tú, la persona, claro, no era cristiana, te vas a quedar aquí. Pero yo voy a volar. Y así mismo fue. Llegó el momento que en los 3 años necesitaron un editor en el ICR y ya estando yo en el Palacio, ya me daba la posibilidad de entrar en el ICR. Pero ¿qué pasó? Cuando fui para el ICR, ya no tenía computadora del Palacio. Y no tenía computadora en mi casa. Entonces, fui ahí aprendiendo sin computadora y no tenía la economía para poderme comprar la computadora. ¿Quién fue la primera persona que me prestó una laptop que tenía en su casa guardada, que le faltaba un disco duro? ¿Quién fue? Dairon Gavilán. Dairon Gavilán me dijo, ¿tuviste esa computadora que está ahí?
mi hermano, vamos a empezar a hacer realizaciones. Llévate esta computadora, coge el dinero para que compre el disco duro y vamos a empezar. Cogí esa laptop, para mí la laptop estaba buena, para mí era algo especial. Me compré la laptop, le pusimos el disco duro y luego le hice el trabajo, el primer videoclip a Jenny Mari, y con ese dinero Jenny Mari me acompañó a buscar un monitor. Y tenía entonces la laptop y el monitor. Y entonces ahí fue que empecé a hacer trabajos ya con mi herramienta en mi casa. Y empecé entonces a comprar lo que es hoy por hoy la computadora mía. Que ha tenido un proceso, Has tenido una historia bonita, bro, de crecimiento, de perseverancia. Sí. Una historia de resultados y de emprendimiento, sobre todo. Sí. Y hoy ya estás trabajando con una Blackmagic. Estás trabajando con 3 Blackmagic. Sí. Con una computadora fuerte que tiene una Core i7, ¿no? No, es un i5 de oncena generación. De oncena generación, está bien. Con una buena tarjeta gráfica. Sí, los monitores todavía no están, pero me funciona. Pero bueno, funciona y estás haciendo realizaciones con mucha comodidad, que eso es muy importante. Sí. Qué bueno es oír este tipo de testimonios porque hay muchos que se pueden sentir identificados contigo, que ahora mismo estén pasando mucho trabajo. Mira, tú que estás trabajando en los medios, que estás quizás preocupado porque el trabajo no avanza, no tienes los recursos suficientes en el lugar donde estás. Si permaneces fiel y constante al proyecto de Dios en tu vida, Dios te va a prosperar. Las herramientas son añadiduras. Lo importante es el corazón, la motivación con la que trabajas. Y ten en cuenta que Dios es el Dios del oro y de la plata. Y Dios añade cuando ve resultados. Y el resultado Dios no lo ve terminado. El resultado Dios lo ve desde que tu corazón está latiendo por ese tesoro que está delante de ti. Cuéntame un poquito de estos videoclips que me has hablado ahora. Experiencias que has tenido. ¿Cuál ha sido tu video? Yo sé que cuál ha sido tu mejor realización no existe, eso sí. Pero hasta ahora creo que debe haber un video que te haya marcado, ¿no? Por algún... A ver, hay un video que me gustó mucho el resultado. Hay otros que he hecho con el Zodiel que me han gustado muchas cosas. Y también he hecho otras cosas que hice al principio con Dairon Gavilán que también me gustaron. Pero ya después de porque uno va aprendiendo muchas cosas y va como que diciendo, no, ya vas cogiendo experiencia y vas aprendiendo. El pastor mío, Misa, me enseñó no hace mucho. Ya yo me sabía muchos ABC es decir, sé más de edición que lo que es la puesta en escena. Es decir, lo que es la filmación, ¿no? Pero el pastor Misael ha tenido varios tiempos conmigo y me ha dicho, mira, esto lo puedes hacer así a la hora de lo que es la filmación. Y eso ha enriquecido el libro que yo tengo, que no ha sido solo de él, sino de otras personas que conocí anteriormente. Con respecto a la cámara fue Catá. No sé si has oído hablar de alguien, de un camarógrafo muy, muy popular en la televisión cubana que trabajó en 23IM y de camarógrafo. Y él me enseñó Catá. ¿Trabajaste con Catá? Sí, él fue el que me enseñó, después del curso de cámara, él fue la primera persona que me enseñó lo que es los movimientos de cámara. Bueno, pues tuviste una escuela, brother, porque los planos de ese cámara. Hombre tiene trayectoria. Es una trayectoria. Y yo incorporé muchas cosas de las que él me enseñó. ¿Por qué? Porque los dos trabajábamos en el palacio y teníamos tiempo para que él me enseñara. Es decir, que yo aproveché el tiempo bastante en el palacio de lo que es aprendizaje. Entonces fue la primera persona que me enseñó. Ya después he ido conociendo a otras personas, a otros realizadores que son cristianos y otros que no son cristianos. Exacto. Que me han enseñado. Es decir, he empezado a hacer mi librito. Y el pastor Misa me enseñó muchas cosas de las que hoy por hoy las incorporé. Que habían cosas que yo las sabía, pero no las ponía en práctica. No las ponía en práctica. Y entonces ya las empecé a poner en práctica.
Hay un video que me gustó mucho, fue el de el que hicimos tú y yo juntos. ¿Serio? Me gustó. Es un video que me gustó. El de Iván Olivares. El de Iván Olivares. Es un video que el resultado, a pesar de otras críticas que me han hecho, constructivas, siempre son constructivas, de que hubiésemos incluido una historia en el video, etcétera, etcétera. Es un video que el resultado final, con algunos detalles, me gustó. Sí. No es que los otros no me han gustado. Los de Iron Gavilán me han gustado. Los de Soldier me han gustado. Los de los otros con las demás personas me han gustado. Pero ese en específico... Te marcó. Sí, pasó algo ahí. Fíjate que no esperé que me fuera a decir No lo eso. esperaste, no lo esperaste. Para que tú veas, y a lo mejor para la gente no. Pero para mí fue algo que me... No, y también fue un trabajo muy lindo. Que me porque, gustó. Primero porque fue un trabajo de un conjunto. Johanna también hizo un trabajo lindo también, especial. Hubo mucho corazón ahí, pero sobre todo te voy a decir sinceramente, yo sí vi en ese video y por aquí voy a dejar el enlace ya que estás hablando del video. Yo vi mucho de Dios ahí. Yo vi mucho de Dios en todos los sentidos. Y en especial en el acabado. Me gustó mucho los cortes. Es un video que tiene muchos cortes. Sí. Muchos cortes de edición, muchos cortes. Que es algo poco común, ¿entiendes? Si un video es tan complejo cuando no tiene cortes, muy complejo también cuando tiene demasiado. No tiene cortes. Sin embargo, este tiene bastantes cortes, pero no desequilibra la imagen, no desequilibra al espectador. El no tener una historia... tampoco lo veo como un problema porque hay videos que el cantante es su propia historia. Sí, es decir, estos performances, estos videos que de alguna manera muestran al artista desde arriba abajo con sus diferentes escenas o sus diferentes proyecciones, es la palabra. Me gustó. Eso desafía la fotografía. Uh-huh. Eso es un desafío para el fotógrafo, para el creador. Uh-huh. Porque las historias... lo que la gente le llama historias, que son las narrativas que acompañan el videoclip. Porque tú sabes, ya que estamos hablando un poco más de tecnicismo y demás, hay diferentes estilos de video. Sí. Y esto es muy bueno para todos los muchachos que están aprendiendo ahora. Hay estilos narrativos, más descriptivos. Hay estilos más abstractos, donde tienen diferentes... y están los estilos performance, que son los estilos totalmente fotográficos, que giran alrededor de la historia, de la imagen del artista. Entonces, viendo eso, desde esa perspectiva, el desafío del fotógrafo es mayor. Sí. Porque cuando tú haces, como bien decía, como cuando tú haces un video donde hay elementos gráficos o elementos acompañantes, tú ahí descansas. Claro, tú descansas perfectamente en la historia paralela, narrativa que está de la canción. Y tú puedes incluso hacer tu trabajo creativo combinando el arting con el máster del cantante. Pero en este caso no. Entonces, en este caso tienes que trabajar mucho los planos. Tienes que trabajar mucho los movimientos. Tienes que trabajar mucho las locaciones. Y de manera que haya un equilibrio visual sobre el mismo artista y poder lograr entonces el movimiento del video final. Y ese resultado todo el mundo no lo logra. No. Y yo creo que en este video sí se logró. Sí se logró. Como espectador lo digo. Yo vi el video, lo veo y lo sigo viendo y me resulta agradable. Sí. No me satura, no me hastía. Porque una cosa importante es el rodaje del videoclip y otra cosa es la postproducción. Sí, la postproducción. Que es toda edición. La edición es aparte. Y acabado. Es aparte. Entonces, tú puedes hacer un rodaje perfecto. Es aparte. Con buenas tomas, que si el editor no hace el trabajo que debe hacer con esas tomas, puede echar a perder el video. Sí. Como también puede salvarlo. Sí, también. Porque puede haber un rodaje. Yo lo he hecho, yo he salvado. ¿Cómo ha sido? Háblame de tu experiencia. Yo he salvado. Hay rodajes de algunos videos que se han hecho que me han dicho, trata de salvarme este video. Y yo, cuando se ha terminado el video, me han dicho, wow, la edición. ¿Verdad que el editor le juega? Que a pesar de que no se conoce, el editor no se conoce,
es una persona importante en una realización. Háblame un poco de la realización y la entrada monetaria. A ver, muchas personas que han trabajado conmigo, primero conocen ya mi corazón. Y he hecho muchas cosas gratis. Gratis, completamente. Gratis, sin un peso. De hecho, tengo una prima mía que no es cristiana. Y mi prima me decía, Junior, yo no sé cómo tú puedes hacer tantas cosas gratis. Yo le decía a mi prima, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y Cristo me va a dar todo lo que yo necesito. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Junior, tu hijo está recién nacido. ¿Cómo tú estás haciendo estas cosas gratis? ¿De qué manera tú vas a poder comprar la computadora que tú necesitas? ¿De qué manera tú vas a poder sustentar a tu hijo que es recién nacido en aquel tiempo? Ya por hoy tiene 9 años y no le ha faltado nada. Amén. Nada. Y yo le he dicho, prima, no te preocupes, va a venir trabajo donde va a haber economía. Pero esto es necesario hacerlo. Entonces tú piensas que sí, que hay momentos Hay momentos que sí, y con personas, no es porque tenga excepción de personas, sino es que tú no puedes dejar que tu tiempo sea desperdiciado. A ver, las personas tienen que entender de que este es mi ministerio, que no es mío, es del Señor. Pero el obrero es digno de su salario. Claro. Y entonces tú tienes que tener siempre yo le digo a todo el que trabaja conmigo, ok, tienes un dinero para pagarme, gracias, te lo agradezco para mi familia, pero yo siempre voy a hacer más del dinero que tú me pagues. Eso también está muy bien. ¿Por qué? Porque yo voy a ponerle mucho más a lo que tú me puedas pagar. Yo en lo personal pienso que debemos tener un equilibrio. Sí. Debe existir un equilibrio en esta cuestión porque indiscutiblemente el tiempo es oro. El tiempo es dinero. Sí. Y estamos viviendo en una sociedad donde necesitamos la economía. Sí. Y cuando tú te dedicas a un trabajo como este, las personas a veces no valoran realmente cuán difícil es la realización de un video. No. Por muy pequeño que sea. No. Entonces, todo tiempo amerita cierto y determinado o determinada remuneración. Sí. Ya sea monetariamente o a través de recursos. Porque a muchos de nosotros se nos ha pagado con recursos que también nos van a servir para futuras realizaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pienso que en una parte de la balanza debe ser el análisis ante esta cuestión. Claro. Y también pienso que, como no, hay personas que ameritan un impulso. Sí. Un impulso. Mira, es bueno que hablaste de eso. Es un impulso, porque hay personas así, que tienen talento, que tú crees que no tienen la economía, pero uno es un visionario. Y qué lindo es ver cómo grandes figuras y exponentes de la música y del arte levantaron porque un día le pusimos una mano para apoyar. Yo estaba hablando con mi hermano Sarral y Yami, y ellos me decían, mira, Juni, ¿tú viste la pista del avión? Tú eres la pista. Tú estás en la pista junto con las personas. Pero el avión va a coger y va a despegar. Y cuando tú despegas, que llegas a lo último de la pista, tú lo despides. Sigue siendo amigo tuyo, sigue siendo hermano tuyo, pero vas para el principio de la pista a buscar otro. Está bueno eso. Junior, tú eres la persona que trabaja con la gente incondicionalmente. Te pueden pagar, pero va más allá del pago. Exacto. Tú eres la persona que dice, a ti nadie te conoce en ningún lugar, pero yo creo en el Señor
Y sé que el Señor puede darte a conocer. No solo a ti, sino a conocer todo lo que tú estás haciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando Dairon Gavilán no era popular en el mundo eclesiástico y fuera de Cristo, yo le dije, yo sé que tú puedes. Cuando Dairon Gavilán no tenía una orquesta o no tenía un grupo como el que tiene hoy, excelente, yo le decía, yo sé que tú puedes. Es como Dios, que yo no soy Dios, pero Dios te dice, tú sí puedes. Yo no estoy haciendo esto para estar un día realizando y ahora todo el mundo realización en las redes sociales. No. Mañana se cae, mañana no hay redes sociales. Mañana no sé, no hay otra cosa y yo voy a seguir siendo realizador. A no ser de que Dios me llame para otra cosa que, no sé, hasta ahora estoy siendo, es decir, cumpliendo todos mis sueños. Qué bueno. Y haciéndole posible los sueños a otros. De otras personas. Eso es muy importante, hombre. Eso es muy importante. Y hemos hablado prácticamente de lo más básico, que es el videoclip. Pero como bien decías, va a llegar el momento de la película, de la serie, de la novela. Lo creo. Lo creo que viene. Lo creo. Hay que estar preparados y preparándonos más. Efectivamente. Porque así como Dairon Gavilán, que hace prácticamente unos pocos días o unos meses, ganó su premio. Dairon, estuvimos hablando por WhatsApp y me decía, Juniel, ven a buscar el Lucas. Este Lucas es tuyo también. Y yo le decía, Dairon, tranquilo. No te preocupes. Yo me gozo por lo que está pasando con la música cristiana. Pero tú fuiste que empezaste el sueño. Yo fui el que le dijo, dale que vamos. Una vez, tengo una anécdota. Llegó Dairon a mi casa y me dice, lo voy a dejar todo. Y le dije, no te es lícito dejarlo todo. Ven, vamos a orar. Esos son los momentos que la gente no ve. La gente ve ahora a Dairon Gavilán y el grupo y dicen, wow. No. Pero no saben el proceso. Pero no saben lo que pasó. Y estamos aquí para que lo sepan. Dairon Gavilán llegó y me dijo, no voy a seguir. Y le dije, tú sí vas a seguir. Yo no tengo dinero, no importa. Tú vas a seguir. Juniel, no tengo cómo pagarte. No importa. Tú no me pagues nada. Yo voy a mantener mi familia. Pero Juniel, tú tienes un niño chiquito. No importa. Nosotros vamos a trabajar juntos y vamos a predicar el evangelio a través de los medios audiovisuales con lo que nosotros vamos a empezar. Y hoy por hoy, Dairon Gavilán es una persona que reconocía en los medios y me gozo. Y estoy con él todavía. Y hoy por hoy me llama y me dice, necesito que me ayuden en esto. Y le digo, dale, que estoy. Porque si estuve en lo malo, es decir, en el tiempo que nadie estaba, ¿cómo ahora no voy a estar? Voy a estar también. Y me gozo porque esté trabajando con otra persona también. Porque yo soy una persona. Claro. Yo no lo puedo hacer todo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy en el principio de la pista. No, yo estoy ahora montándome en el avión con otras personas que nadie conoce. Y que mañana van a ser así. Y que mañana la gente van a decir, nosotros somos reconocidos, no por Juniel, es por Cristo. Pero Juniel fue un instrumento muy fuerte para eso es importante. Y creo también que así como instrumento de Dios que eres para impulsar a otros, también creo que tienes sueños. Sí. Y que esos sueños, que no solamente son el impulso de otros, que son tu propio impulso, también va a llegar un momento en el que tus propios anhelos, deseos, tus propias producciones, que las tienes en tu corazón guardadas porque no ha llegado el tiempo, van a salir a la luz y vas a poder llevar adelante trabajos lindísimos. Videoclip, quizás ahora haces mucho, pero hay un espectro amplio
de realizaciones que están por llegar. Sí. Un documental Efectivamente. que marque un antes y un después en la historia del Evangelio en Cuba o internacional. Dios sabe lo que va a poner en tu corazón. Pero mira, lo que sí está claro, y yo lo he podido percibir desde que te conozco, es que tú eres un instrumento. Sí. En las manos de Dios. Sí. Para grandes cosas que Dios quiere hacer. Efectivamente. Para esta nación. Porque muchos realizadores, brother, conocidos, que hacen trabajo buenísimo. Incluso trabajos más superiores a los que quizás tú y yo hacemos. Sí. Muchos han pasado por la historia del Evangelio en Cuba, muchos. Y lo hemos podido, hemos podido compartir con ellos y han podido ser parte de nuestras propias realizaciones. Sé que tú también has rozado con muchos muy buenos, pero no están. No están aquí. Por X y por Y, porque han buscado un perfil ministerial fuera, porque Dios los ha llamado a otros lugares. Efectivamente. Pero cuando no están es porque no son los que Dios quiere para este tiempo. Y tú estás. Sí. Y si tú estás, algo tiene que pasar con lo que estás haciendo. Efectivamente. Y Dairon es un ejemplo. Pero hay muchos más como Dairon que tienen una palabra precisa que dar a través de la música, a través de los medios, a través de dramatizado, también, a través de la locución. También. Hay muchos comunicadores cristianos que tienen una palabra de esperanza, que están en Cuba. Y que tienen un mensaje lindo de Dios para esta nación, un mensaje de bendición, un mensaje de sanidad, un mensaje de restauración, un mensaje de fuerza para todas las áreas de nuestro país y del mundo, pero específicamente en nuestro país, porque somos cubanos. Si Dios nos puso aquí, nos trajo aquí, el propósito está aquí. Yo creo que como tú dices, este es el principio. Es el principio. Y me siento bien. Le doy gracias a Dios por haberme invitado aquí a podcast. Conversamos. Nunca había pensado. Conversamos. Mira. Conversamos. Nunca había estado. Mi primera vez en un podcast. Mira qué bien. Acuérdense, esta es mi primera vez en un podcast. Y no va a ser la última. No. No va a ser la última porque esto solamente es un principio. Estamos conociendo un poco de adentro a Juniel, pues vamos a tener una segunda parte en algún momento con más realizadores. Vamos a tener varios de los realizadores más importantes del audiovisual cristiano en Cuba. Y entre ellos va a estar Juniel. Y ahí sí vamos a compartir un poco de experiencia. Y va a ser muy bueno. Y va a ser más técnico. Va a ser muy bueno, no se lo pierdan. Eso va a ser pronto, muy pronto. Estamos solamente haciendo los ajustes de que todos puedan estar. No voy a adelantarle quiénes son los otros dos que van a estar con nosotros, porque eso va a ser muy bueno. Eso va a ser muy bueno. Qué bueno. Pero bueno, de momento hoy tuvimos una charla súper interesante, súper buena. No, yo siempre he dicho que cada podcast o cada capítulo de podcast es mejor que el anterior. Siempre pasa. Es que las experiencias pesan, la historia tiene un tesoro escondido. Y entonces cuando lo abrimos, si nos llenamos de eso lindo, vivimos experiencias pasadas, soñamos con eventos futuros y disfrutamos el presente. Así que gracias, Juniel, por estar con nosotros. Aquí estoy. Gracias por acompañarnos y por ser el precursor de muchas cosas lindas que están pasando en Cuba hoy. Gracias a Dios, mi hermano. Gracias a ti. Gracias a Dios por ti, por tu familia y que Dios te siga bendiciendo. Gracias, mi hermano. Recuerda, familia, que vamos a estar aquí siempre. Vamos a buscar siempre espacios de interés y vamos a buscar invitados de bendición. No se pierda el próximo capítulo de este podcast, porque vamos a traer a alguien muy especial y van a pasar cosas lindas en este día. Así que nos vemos en un próximo encuentro de esto que es Conversamos.